Queremos invitarles a que nos acompañen en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial, pidiendo para que Él, por intermedio de su Santo Espíritu, nos ilumine y nos dé la suficiente capacidad de entendimiento y sabiduría para exponer esta lección. Siempre afirmamos que hay inquietud sobre la repetición de algunas lecciones, pero estas lecciones se repiten profundizando algunos aspectos que tienen que ver con la práctica de las doctrinas y sobre todo con el análisis que se hace comparativo entre lo que se realiza como práctica en las iglesias locales y lo que enseña la palabra de Dios. Por eso son lecciones, se puede decir en cierto modo, evaluativas. ¿Cómo se está practicando la cena del Señor? ¿Cuándo? ¿De qué manera se toma dignamente? ¿Cuándo se está tomando indignamente? Es el propósito esencial de repetir estas dos siguientes lecciones que vamos a tener con relación a la doctrina de la segunda ordenanza de la cena del Señor que Él dejó a su iglesia, pero hay que enfatizarlo a su iglesia local. Inclinemos por favor nuestro rostro y vamos a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, otra vez, Señor, estamos iniciando una lección más, en esta ocasión la número 34, sobre la forma de tomar la cena del Señor de una manera digna. Queremos rogar tu bendición, pedir tu sabiduría, implorar que por los méritos de tu sangre preciosa nos limpies de todo pecado y nos ayudes, Señor amado, a entender estas lecciones en profundidad y sobre todo nos des el valor y la suficiente capacidad de llevarlas a la práctica para tu honra y para tu gloria. En los méritos del Señor Jesucristo hemos orado y hemos alabado tu santo nombre, implorando por cada decisión, por cada bendición y por cada petición que puedan tener nuestros hermanos que nos acompañan en estas lecciones. En esos méritos, en los de Cristo Jesús, hemos orado. Amén. Lección número 34. ¿Cómo se toma la cena del Señor de una manera digna? O cómo tomar la cena del Señor dignamente. En la página número 114 de las lecciones impresas, el título aparece La Santa Cena, primera parte. Lo primero que hay que clarificar es que estos estudios son una traducción que vienen del inglés hacia el español, y las personas que han traducido estos textos no tienen o no han tenido a veces la suficiente capacitación doctrinal y se usan términos que confunden. La Biblia nunca usa el término Santa Cena. Siempre usa tres términos que ya hemos mencionado anteriormente, pero que vale la pena repetir: la mesa del Señor, el partimiento del pan y la cena del Señor. Son los tres términos que se usan y que son sinónimos y se refieren a la segunda ordenanza del Señor Jesucristo dejada a su iglesia. La primera ya estudiamos que fue la ordenanza del bautizo como símbolo para predicar el Evangelio como acto público de obediencia. Ese símbolo del bautismo, como vamos a ver en la siguiente lección, es prerequisito para participar en la cena del Señor. Pero desde la época misma de la iglesia primitiva había ya desviaciones, había variaciones en cuanto a la forma como se toma la cena del Señor. No es que el término Santa Cena sea pecaminoso en ningún momento, sino que simplemente tiende a la confusión y por eso aclaramos que es importante no usarlo. Se puede decir que el término Santa Cena en cierto modo es un término humano, pero, volvemos a insistir, confunde porque hay personas que afirman que cuando van a la cena del Señor entonces van a purificarse de sus pecados o van a rendir allí en algún momento alguna consideración especial delante de Dios para que Dios los santifique. Nosotros sabemos que quien nos santifica es el Señor Jesucristo. La palabra santidad viene del griego agios, es una raíz griega que significa poner aparte por Dios y para Dios. Pero la única manera de santificarnos es a través de una relación correcta con el Señor Jesucristo, a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la primera claridad que hay que hacer en cuanto a esta lección son los términos que se usan. Es mejor usar los términos bíblicos, los términos que aparecen allí en la palabra de Dios: mesa del Señor, partimiento del pan o también la cena del Señor, para no prestarse a confusión, porque maravillosos ejemplos nos muestra la palabra de Dios de personas que participaron de la cena e inmediatamente después pues no quedaron en una situación a veces espiritual
tan adecuada como en el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro participó en la primera cena del Señor e inmediatamente salió de allí para negar al Señor. Entonces, es importante, como lo vamos a ver un poco más adelante, examinarse delante de Dios antes de tomar la cena del Señor, arreglar la situación con algún hermano que haya que arreglar, de pronto reconciliarse con Dios, con la iglesia. La Biblia habla de examinarse. Examinaos a vosotros mismos y examinaos cada uno de vosotros. Insiste el Señor allí, y la palabra examinarse pues significa precisamente eso: confesar los pecados que haya que confesar delante de Dios, arreglar las situaciones con la iglesia si es que hay que arreglarlas, reconciliarse con algún hermano o con alguna hermana con el cual haya sentimientos de resentimiento, valga la redundancia, odio o cualquier otra barrera que impida la comunión y las bendiciones del Señor en la vida del miembro de la iglesia local. Pero eso no quiere decir que el mérito en sí mismo, que el rito, la ordenanza, el cumplimiento de la ordenanza va a volver más santa a una persona. No, lo que trae mayor grado de santidad a la persona es la fe en el Señor, porque cuando confiamos en Él y aplicamos su palabra, entonces vamos a apartarnos. Hecha esta salvedad y esta claridad, y si hay alguna inquietud, comentario, duda o pregunta sobre esto, pues es muy importante conocerla para que podamos absolverla con base, eso sí, siempre en la palabra de Dios. Entrando ahora en materia, en lo que nos corresponde en esta lección, queremos invitarlos a tomar nuestras Biblias en el libro de Primera a Corintios, en el capítulo número 11. En Primera Corintios capítulo 11, a partir del verso 17, hay una instrucción precisa del Señor a través de su palabra, por medio de la cual el Espíritu de Dios instruía, valga la aclaración y valga también la redundancia, a la iglesia local en Corinto, para que esa iglesia tuviera una práctica precisa y realmente espiritual con relación a la cena del Señor. La primera claridad que hay que hacer con base en este texto en 1 Corintios capítulo 11 a partir del verso número 17 es que el apóstol Pablo no está dando una instrucción personal de él. El Señor es el que establece la ordenanza de la cena del Señor, es Él quien invita, y Él invita a su iglesia local. Nosotros como iglesia local, y como lo afirma el estudio escrito, pues no tenemos ninguna autoridad de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia de cambiar la doctrina o la enseñanza de la cena del Señor. Si es Él quien invita, pues es Él quien ha establecido los requisitos y nosotros simplemente somos invitados a participar de la mesa de la cena del Señor o del partimiento del pan, e implica o da a entender allí la palabra de Dios que los requisitos son absolutamente invariables. ¿Cuándo se toma la cena del Señor de una manera digna? En primer lugar dice allí en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice el apóstol, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, notemos que la palabra iglesia está en singular, se está refiriendo a una iglesia local del Señor Jesucristo. Es el primer requisito esencial que se está mostrando aquí a través de este texto. Ellos se reunían como iglesia local. Alguien podría afirmar que en la ciudad de Corinto no existían otras iglesias locales y que por eso no había la forma o no existe la forma de probar que solamente era una iglesia local. Pero el apóstol Pablo usa un término muy preciso, y el término preciso es ese, en singular, iglesia. Esto da a entender que era una iglesia local, visible, autónoma, totalmente democrática, y que no había oportunidad de participar de la cena del Señor a miembros de otras iglesias que vinieran de otras ciudades o quizás personas que no se hubieran bautizado previamente. Por eso el concepto que Dios quiere mostrar aquí a través del apóstol es supremamente claro. Cuando ellos se reunían como iglesia local, en ocasiones para participar en la cena del Señor, lo hacían con los miembros debidamente bautizados, en plena comunión con el Señor, en plena comunión con la iglesia y con el propósito de cumplir esta ordenanza. Esta limitación no es una discriminación contra los otros creyentes. De ninguna manera está el Señor afirmando esto. Las personas que dicen que una iglesia local
debe participar de la cena del Señor con otros creyentes, sean o no bautizados, vengan de donde vengan, pertenezcan a cualquier organización o denominación, pues son personas que quizás tienen una excelente intención en compartir el compañerismo cristiano, pero se está cambiando el requisito esencial. Entonces, la cena del Señor se toma dignamente cuando una iglesia local, en plena comunión, los miembros de una iglesia local, a veces se da la situación de que una misión tiene miembros y esos miembros vienen y participan de la cena del Señor. Mientras la iglesia nueva no se ha independizado, la misión no se ha independizado, pues siguen siendo miembros de la iglesia local y no existe ninguna barrera o impedimento para participar en la ordenanza de la cena del Señor. Pero aquí viene el primer elemento de contraste. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. La cena del Señor se toma dignamente cuando la iglesia está totalmente unida. Aquí había ya divisiones. Hay que recordar que la iglesia de Corinto, unos decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Apolos, otros decían que seguían a Simón Pedro, y así sucesivamente. Otros sencillamente decían que seguían a Cristo y se adueñaban, entre comillas, del señorío de Cristo en la iglesia local. Hermanos y hermanas, la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. El corazón de muchos hermanos estaba no tanto en el Señor Jesucristo, sino sobre todo eran seguidores de personas, de líderes humanos. Los líderes humanos somos importantes en la medida en que le damos la gloria a Dios y dependemos enteramente de la voluntad de Dios. Pablo en más de una ocasión habló: sed imitadores de Dios, así como yo de Cristo. En otras palabras, mientras Pablo imitara a Cristo, pues básicamente todos estaban en esa misma condición de imitadores del Señor Jesucristo. Pero la primera forma de tomar la cena del Señor indignamente es cuando la iglesia está dividida. Y cuando la iglesia está dividida, sencillamente no hay una plena comunión para participar en la cena del Señor. La expresión indignamente es un adverbio que modifica la acción del verbo. La acción de tomar la cena del Señor debe realizarse de una manera unida, fraternal. No quiere decir esto que haya diferencias en determinado momento, porque en el verso número 19 dice: es preciso que haya entre vosotros disensiones. Pero una cosa es una disensión y otra cosa es una división. Una división es irreconciliable. Una disensión es una expresión de diferencia, pero que puede arreglarse con base en lo que Dios ha enseñado en su palabra. De ahí que entonces, de división a disensión hay un gran abismo. Y el apóstol empieza a explicarlo cuando dice: dice ahí, se hagan manifiestas mejor entre vosotros los que son aprobados. Entonces, la primera voluntad de Dios que Él quiere expresar aquí, la primera forma, la primera expresión de la voluntad de Dios en cuanto a la iglesia del Señor es que no deben existir divisiones. Y aquí entonces, por exclusión de materia, nosotros podemos deducir que claramente se enseña que todos debemos estar creyendo la misma cosa. ¿Cómo tomar la cena del Señor de una manera digna cuando viene una persona de otra denominación, por ejemplo, que cree en la pérdida de la salvación después de ser salvo, porque hay seguridad de la salvación para quien realmente lo es, no para quien aparentemente lo es? Pero hay muchas iglesias en estas épocas que proclaman que la salvación se puede llegar a perder. Y ahí podríamos hacer un paréntesis, preguntando: cuando Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, ¿está puntualizando Jesús que el nacimiento espiritual es una sola vez y para siempre, o que el nacimiento espiritual tiene posibilidad de repetirse frecuentemente? Pues nosotros sabemos que Jesús habló de un solo nuevo nacimiento, de una vez y para siempre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá, dice Jesús, a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, en Juan 5, verso 24. Todos los verbos están conjugados en un presente continuo, que en el español no existe esa conjugación. Eso significa que es una acción continua de una vez y para siempre hacia toda la eternidad. Esa acción, todo aquel que cree, tiene, son conjugaciones
que tienen que ver con la construcción gramatical del griego e indica que una persona, una vez que ha nacido espiritualmente, nunca más va a morir espiritualmente. Los pecados que se cometan traerán en determinado momento juicio sobre la persona, porque siempre vamos recogiendo de lo que vamos sembrando, pero cuando el Espíritu Santo trabaja en la confesión y nos ayuda a apartarnos, porque la palabra de Dios lo afirma claramente, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pues de hecho dan a entender que como hijo de Dios Él nos disciplina si nosotros no nos apartamos del pecado, pero eso no implica ni da a entender en ninguna parte de la palabra de Dios pérdida de la salvación. Algunos usan el ejemplo del animal doméstico, el perro, que vuelve otra vez a revolcarse, pero Dios nunca nos compara con perros ni nos compara con cerdos, sino siempre nos compara con ovejas, que a veces con cierta torpeza para escuchar, pues tenemos la tendencia a apartarnos de la dirección o de la guianza que puede dar el buen pastor, el Señor Jesucristo, que siempre va delante de las ovejas. Y aquí cerramos el paréntesis. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo debemos tomar nosotros la cena del Señor con personas que tienen la creencia de que la salvación se pierde? Pues ¿habría allí una división? Claro que existe una división. Existe una división doctrinal y hay comunidades, denominaciones, iglesias, entre comillas, por decirlo de esa manera, que creen firmemente en que la salvación en Cristo puede llegar a perderse. En otras palabras, que depende más de lo que nosotros podamos hacer que de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y que su providencia puede, o mejor, de lo que su providencia puede proveer todos los días para ayudarnos a sostener la salvación que Él nos ha regalado. O es por nuestros méritos o es por los méritos de Cristo. O es por el poder nuestro o es por el poder de Dios. Allí hay exclusión de materia, o es lo uno o es lo otro. Tomar la cena del Señor con personas que tienen creencias doctrinales diferentes implica división. La mayor parte de las denominaciones en estas épocas del siglo XXI, al iniciarse, pues sencillamente tienen una gran cantidad de doctrinas muy diferentes a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Por mencionar solamente esa, la de la pérdida de la salvación. Podríamos mencionar muchísimas otras, inclusive con relación a la familia. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la cena del Señor se toma dignamente cuando se hace en una iglesia local de la misma fe, la misma orden, la misma doctrina, las mismas prácticas. Y cuando hablamos de la misma fe, no se está hablando de fe para salvación solamente, se está hablando de la fe como un sistema de doctrina, como un conjunto de enseñanzas, que son básicamente las que justifican estas 52 lecciones iniciales de doctrina bíblica básica. Por eso, apreciados hermanos y hermanas, en el verso número 19 hay una aclaración. Una cosa es la disensión, las diferencias de opiniones, las diferencias de criterio, de administración, en fin, diferentes formas de desarrollar la aplicación de la doctrina, pero que en ningún momento van a traer divisiones. Las disensiones es el primer paso hacia una división, para que se hagan manifiestas o manifiestos mejor entre vosotros los que son aprobados. Y luego sigue desarrollando en el verso número 20, 1 Corintios capítulo número 11 en el verso número 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y explica en el verso número 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. El propósito de la cena del Señor, paulatinamente en la iglesia de Corinto, había tomado otro rumbo. Lentamente se había ido cambiando. Los ágapes o fiestas de compañerismo eran posteriores a la cena del Señor, pero en un momento fueron posteriores y en otro momento reemplazaron, se puede decir, la cena del Señor. Muchas personas decían, y abrimos comillas aquí, vamos a ir a la cena del Señor, y lo que iban era almorzar a la iglesia, o iban a desayunar, o iban a comer. Cualquier actividad de compañerismo es válida en la iglesia, pero hay que separar las cosas. Una situación, una cosa es la cena del Señor y otra cosa es el compañerismo cristiano. Son dos propósitos totalmente diferentes. Los que tenían más dinero, pues sencillamente consumían grandes cantidades de alimentos y a veces inclusive asociaban
el alimento con algunos elementos que embriagaban a algunos de los creyentes. Las prácticas que se oficiaban en el paganismo en la ciudad de Corinto habían en cierto modo contaminado a algunos hermanos miembros de la iglesia de Corinto. El templo de Afrodita, que constituía uno de los centros de reunión del paganismo de la antigüedad en la cultura griega, era muy conocido en la ciudad de Corinto, y muchos hermanos se habían arrepentido, habían creído en Jesús, pero habían traído sus prácticas del paganismo allí a la iglesia de Cristo. Corinto era famoso por ser una ciudad de muchísima descomposición espiritual y social. El templo de Afrodita, como decíamos anteriormente, tenía oficiando allí cerca de unas 1000 prostitutas que combinaban las relaciones sexuales con el ofrecimiento a sus dioses y con una serie de prácticas que muchos hermanos habían dejado ya, pero que ocasionalmente mezclaban en sus prácticas también con la cena del Señor. Por eso en el verso número 22, afirma el apóstol inspirado: ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces hay un serio contraste. En el verso número 17 se nos dice que el apóstol no alaba a la iglesia del Señor porque no se reunían para lo mejor, sino se reunían para lo peor. ¿Y en qué consistía lo peor? Lo peor era que la iglesia estaba dividida, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se reunían a tomar la cena del Señor, lo hacían de una manera indigna, cambiando el propósito. El propósito de la cena del Señor siempre debe ser recordar la muerte del Señor expresada en su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados y también en su cuerpo entregado también por nuestros pecados. De ahí que cambiar el propósito, cambiar el método, dividir la iglesia, practicar la cena del Señor con iglesias, entre comillas, que tienen prácticas diferentes, irregulares, en contra de la voluntad de Dios, que tienen creencias que son totalmente ajenas a la voluntad de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto al bautismo. Hay iglesias que bautizan, por ejemplo, como decíamos en la lección inmediatamente anterior, personas sin haber creído, y niños en muy corta edad sin tener oportunidad y capacidad de arrepentimiento. Son personas que vienen de esas congregaciones. ¿Cómo entonces practicar la cena del Señor cuando Él lo dice aquí claramente que debe haber una perfecta unidad, no solamente en asuntos doctrinales, sino también en compañerismo unos con otros? Y a partir del verso número 23, el apóstol empieza a explicar: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hay iglesias que toman la cena del Señor a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana uno desayuna. A las 12 o un poco más o un poco antes almuerza. Y en las horas de la noche cena. La cena del Señor debe realizarse para tomarla de una manera digna y completa en horas de la noche. No es el desayuno del Señor, ni es el almuerzo del Señor, es la cena del Señor. Y podríamos ser en determinado momento tildados de fanáticos en cuanto a esto. Pero no es un asunto de legalismo, ni de fanatismo, ni de extrema explicación, o de algo que sea exagerado, o de algo de llamar la atención. No, sencillamente es que si Jesús tomó la cena en la noche, pues nosotros como iglesia también debemos hacerlo, porque no se quiere prestar a confusión. Otra vez hay que repetir que los símbolos que el Señor ha dejado, el bautismo y la cena, deben oficiarse de una manera muy precisa para que no se cause confusión. La noche que fue entregado tomó pan. Entonces, llevamos ya 3 elementos de cómo se toma la cena del Señor dignamente. La iglesia debe estar perfectamente unida alrededor del Señor, alrededor de la sana doctrina, miembros en plena comunión de la iglesia en la iglesia local. Número 2, el propósito no es otro que anunciar la muerte del Señor, hacer memoria, como lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en tercer lugar, se toma la cena del Señor dignamente cuando se hace en el horario correspondiente, en horas de la noche. Allí en la explicación del texto escrito, pues hay una serie de consideraciones. Reunirse como iglesia implica reunir las personas.
Si las personas están en el templo o no están en el templo es secundario. Si una persona está enferma en un hospital y no puede definitivamente congregarse en la iglesia, pues el pastor con toda la iglesia, invitando a la iglesia, porque es muy importante que la iglesia haya sido previamente convocada. No es que el pastor tenga la autoridad de ir e impartir la cena del Señor a un enfermo en un hospital sin haber convocado a la iglesia. Si la iglesia se convoca y la iglesia en su gran mayoría no asiste, pues le queda muy difícil a un pastor oficiar la cena del Señor con un miembro solamente. Las prácticas de religiones que hablan, por ejemplo, de la extrema unción, momentos antes de morir, para tratar de purificar al pecador, nosotros sabemos que son extrañas a la palabra de Dios. Si un creyente miembro de una iglesia está en una clínica, en un hospital, en un lugar donde no puede congregarse, pues hay que invitar a la congregación allí, y allí la congregación podrá en determinado momento como congregación participar de la cena del Señor, porque lo importante es la asamblea, las personas en plena comunión con el Señor y con la iglesia. Hecha esta salvedad, entonces vamos a mirar cómo el Señor allí, a través de 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso número 23, empieza a dar las instrucciones precisas de cómo tomar la cena del Señor de una manera digna. Habiendo dado gracias. Muchas veces tenemos la actitud de ir a la cena del Señor como con cierta arrogancia o arribismo, como se diría en otros términos psicológicos, y dando a entender que nosotros somos como las personas más privilegiadas en determinado momento, pero no de una manera sana, sino de una manera orgullosa. La verdad es que la gratitud es uno de los elementos esenciales en la vida cristiana. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, afirma el apóstol Pablo, de las personas que de una o de otra manera han tenido la oportunidad de arrepentirse, de creer en Jesús, inclusive por la revelación inicial como es la creación, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El texto que estamos citando lo encontramos en Romanos capítulo 1, desde los versos 17 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La diferencia entre la sabiduría y la necedad parte de la gratitud. Cuando nosotros reconocemos que la vida Dios nos la ha prestado, que Dios nos ha regalado la salvación de una manera gratuita, entonces nuestro corazón inmediatamente reaccionará hacia la gratitud, porque es algo que es totalmente inmerecido, es un regalo inmerecido de Dios. No merecíamos que Cristo pagara por nosotros una deuda tan grande por nuestros pecados en la cruz, y como no lo merecíamos, inmediatamente el Espíritu de Dios nos lleva a un sentimiento de alta gratitud a Dios. Hay personas que llegan a la cena del Señor y nunca dan gracias, pues esa es una acción de ingratitud, y al ser una acción de ingratitud y hecha la salvedad de que no es solamente expresarlo de labios, sino que en nuestro corazón debe haber un gran y altísimo sentimiento de gratitud al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Si tenemos una deuda grande, por ejemplo en dinero, pues lo menos que hacemos cuando otra persona paga nuestra deuda es sentirnos agradecidos, es expresar nuestro sentimiento de gratitud al Señor. De ahí que muchas personas llegan con cierta ingratitud, aún miembros de las iglesias locales, como con cierto aire de ínfulas que realmente no agrada al Señor. No está diciendo Dios que hay que ser exagerados, lo que está diciendo Dios es que simplemente hay un sentimiento de gratitud que debe brotar del corazón en el momento de participar de la cena del Señor. Y dice aquí, habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué partió? El pan sin levadura. No sirve el pan que venden en la panadería de una esquina, ni tampoco sirve cualquier otro tipo de pan o de elaboración con levadura, porque sabemos que la levadura es un tipo de pecado. En la lección donde estudiamos los requisitos, vimos que los elementos eran supremamente claros y que algunos de esos elementos fueron usados en la Pascua. Ya la arcilla, por ejemplo, que representaba en la Pascua los sufrimientos del pueblo de Israel allí en la esclavitud de Egipto, pues fue dejado de lado. Solamente se usó el pan sin levadura para participar en la cena del Señor. Evidentemente en la Pascua también se usaba el pan sin levadura, pero la levadura siempre ha sido tipo de pecado, porque el pecado tiene una acción lenta y destructiva, no es una acción inmediata.
La acción del pecado es muy paulatina y con el paso de los días y de los meses y de los años se va viendo sus consecuencias. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña muy claramente que no hay peor esclavitud que la esclavitud del pecado. Y la levadura precisamente es eso, es un símbolo del engaño. Cuando uno compra un pan con levadura, pues está comprando una porción o un porcentaje de engaño y otro porcentaje de realidad. Eso es el pecado. El pecado aparentemente trae dicha, bienaventuranza a la persona, pero en el fondo lo que está trayendo es destrucción. Por eso, de una manera digna, es tomar la cena del Señor, pero haciéndolo con pan sin levadura. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. El cuerpo de Jesús estaba presente. Y otra vez hay que aclarar aquí, si el cuerpo de Jesús estaba presente, entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando con el pan sin levadura está afirmando, tomad, comed, esto es mi cuerpo? De hecho, podemos por puro sentido común entender que solamente es un símbolo. Si fuera literalmente el cuerpo de Jesús, porque hay doctrinas que hablan de cambio de sustancia o transubstanciación. Si antes de hacer una oración, como hacen algunos sacerdotes, es harina de trigo, y después de elevar la harina de trigo, de colocarla de posterior a una oración y bajar esa harina de trigo, se dice que ya es literalmente el cuerpo de Cristo, pues entonces está hablando de una especie de canibalismo. Si nosotros consumiéramos literalmente, físicamente el cuerpo de Cristo, entonces nosotros seríamos caníbales, en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces el cuerpo de Cristo ya no lo hubiéramos consumido hace muchos años, porque el cuerpo de Cristo ya en 20 siglos hubiera sido consumido de una manera literal. Entonces, no se necesita mucha profundidad teológica, ni se necesita nada, sino solo se necesita el sentido común para entender que solo es un símbolo. Entonces, lo que la palabra de Dios está dando a entender aquí es que cuando no se simboliza con la harina de trigo sin levadura el cuerpo de Cristo, pues se está tomando la cena del Señor indignamente. E indignamente, la palabra dignidad es una palabra que ha sido traducida del griego al latín y del latín al español y tiene que ver con el valor de una persona, con el valor de un símbolo. Se dice, por ejemplo, una persona es digna. En esa afirmación se está diciendo, esa persona vale, tiene un valor, y ese valor nunca está relacionado solamente con los objetos materiales. No somos una cosa, no existimos como cosas, sentimos, pensamos, reaccionamos frente a determinadas actitudes. Lo mismo el Señor está diciendo aquí, tomad, comed, esto simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De ahí que cuando se cambia el propósito de simbolizar el cuerpo de Cristo partido, entregado por nosotros, castigado por nosotros en la cruz, recordando precisamente lo que hizo el Señor, que su cuerpo fue entregado por nosotros, pues estará tomando la cena del Señor, o dignamente cuando se hace con base en este texto que Dios enseña, o indignamente si se cambia el propósito. En memoria de mí. Nosotros los seres humanos tenemos sentidos no solamente externos, por ejemplo, el sentido de la vista, del gusto, del tacto, del olfato, del oído, en fin, son 5 sentidos externos, pero también tenemos sentidos internos. La imaginación, por ejemplo, es uno de los sentidos internos que nos ayuda a tomar decisiones. La memoria es otro sentido interno. El instinto, es decir, las reacciones, la forma como nosotros reaccionamos, son sentidos internos. Nos ofenden y esa ofensa llega a nuestro cerebro e inmediatamente se articulan la imaginación, la memoria, el instinto o el sentido común. Son básicamente 4 sentidos que también en la Biblia los podemos encontrar de una manera muy clara. ¿Qué auxilia nuestro sentido interno de la memoria en cuanto a la muerte de Cristo? La cena del Señor. Es muy fácil olvidarnos y es muy fácil usar la memoria para cosas que nos perjudican. Pero es muy difícil, por pura naturaleza, usar la memoria, cultivar la memoria para cosas que nos edifican. Sabiendo el Señor de nuestra condición de fragilidad en nuestra memoria para recordar su sacrificio hecho por nosotros, pues sencillamente Él ha dejado el símbolo de la cena del Señor. Cuando no se toma
la harina de trigo, cuando no se consume, cuando no se come la harina de trigo sin levadura en una iglesia local, en plena comunión con el Señor, recordando el cuerpo de Cristo, pues sencillamente no se está tomando la cena del Señor con el valor que tiene, en otras palabras, dignamente, y se cambiará el propósito. Es como si una persona, por ejemplo, si una joven que tiene su novio y el novio va, por ejemplo, al servicio militar, pues el novio normalmente deja la foto para que ella se acuerde de él. Y si ella no se acuerda de él observando la foto, sino, por ejemplo, viendo un caballo que pasa al frente de su casa o viendo un animal doméstico, pues será una forma inapropiada de acordarse de su novio. Hacemos un poquito de humor en este caso porque es que la realidad es que se confunde mucho el propósito de la cena del Señor. En este caso Jesús está diciendo, o el Señor mejor a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto le está diciendo, haced esto en memoria de mí. Sigue diciendo el verso número 25, la forma de cómo tomarse la cena del Señor dignamente. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El jugo de la vid, que nosotros sabemos que se debe usar para simbolizar la sangre del Señor Jesucristo, es el contenido de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando estudiamos la lección de la institución de la Cena del Señor en el Evangelio según San Mateo, vimos que el contenido de la copa era el jugo de la vid. No sirve ningún tipo de gaseosa o de bebida que sea similar al jugo de la vid. Tampoco sirve el vino, porque el vino ya ha sufrido un proceso de fermento. Simplemente sirve es el jugo de la vid. Y cuando no se hace de esa manera, pues sencillamente se está también faltando a la dignidad de la cena del Señor. Ahora, es muy importante resaltar en el centro del versículo donde Jesús afirma, en mi sangre. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la Pascua, se usaban animales y se sacrificaban animales. Y la sangre de esos toros, de esos machos cabríos, la sangre de los corderos, la sangre de los carneros, la sangre de las palomas, la sangre de las tórtolas, es decir, los diferentes animales que se usaban para los sacrificios, era precisamente sangre que simbolizaba la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre, como vimos en la lección anterior, es lo único válido cuando colocamos la fe en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, es lo único válido para limpiar nuestras almas y para regalarnos a nosotros el perdón de nuestros pecados cuando nos arrepentimos y creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tanto el verso 24 como el verso 25 puntualizan y terminan allí afirmando que solamente sirven como refuerzo de la memoria, como un recuerdo, como una conmemoración, como un auxilio. De ahí que cuando tomamos la copa, cuando consumimos el jugo de la vid, recordando la sangre de Cristo, con los requisitos previos que hemos mencionado, pues estamos tomando la cena del Señor con el valor que tiene. Será efectivo el recuerdo de la sangre de Cristo, mientras que cuando se hace indignamente, el recuerdo de la sangre de Cristo no es efectivo. Todos estos elementos ayudan al creyente a cultivar una relación con Dios mucho más cercana, porque entonces podemos tener en ese momento una comunión muy particular con el Señor, pero no será una comunión individual, será una comunión colectiva. Hay formas de comunión individual. La mayor parte de nuestros actos son privados, pero mucho de lo que nosotros hacemos en privado sale a la luz en público. Cuando nosotros nos congregamos a tomar la cena del Señor, simplemente estamos afirmando que todos tenemos la sangre de Cristo como el factor de unidad. De ahí que nos llamamos hermanos en el Señor Jesús, porque nos une la sangre de Cristo, nos une el sacrificio del Señor Jesucristo, nos une definitivamente el cuerpo de Cristo como
que fue partido o entregado por nosotros. Verso número 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra vez se nos enfatiza aquí la forma de tomar la cena del Señor. Debe ser para recordar y para anunciar la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese. Nosotros sabemos que Él nos invitará a las bodas del Cordero, y en las bodas del Cordero una vez más estará allí el Señor. ¿Con quién? Con su iglesia local, la que ha permanecido de manera visible, de manera autónoma durante 20 siglos, día a día, predicando la verdad. ¿Qué pasará con nosotros creyentes? Pues la palabra de Dios lo dice claramente en que serán invitados. Pero una cosa es ser invitado a las bodas del Cordero y otra cosa es participar allí en la mesa del Señor, cuando Él se unirá con su iglesia para venir y gobernar, como dice la palabra del Señor, con vara de hierro, en otras palabras, para aplicar la justicia de Él de una manera precisa. De manera, dice en el verso número 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, cuando se toma la cena del Señor sin darle el valor que tiene, pues lógicamente hay juicio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Siempre se dan unos breves segundos antes de tomar la cena del Señor, para si hay alguna situación que arreglar con algún hermano o algún pecado que confesar delante de Dios, pues sencillamente hay que hacerlo. Y coma así del pan y beba de la copa. Alguien dirá que 100% es muy difícil conseguir este requerimiento que el Señor exige, pero la realidad es que antes de tomar la cena del Señor, cada uno de nosotros debemos examinarnos, probarnos a nosotros mismos. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí viene la última afirmación de la indignidad, sin discernir, la palabra discernir significa separar, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Rebajar el sentido, el propósito, el método que el Señor tiene en cuanto a la cena del Señor, tiene consecuencias. Cuando una persona llega a participar de la cena del Señor y no le da el suficiente valor, pues indica que la persona necesita reconsiderarlo. Inclusive había muchas personas enfermas y otros habían fallecido físicamente, dice, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, o nos examinamos a nosotros mismos y cambiamos de actitud, o sencillamente el Señor aplica su juicio y a veces inclusive castiga con la muerte física, como en el caso de la iglesia de Corinto, por tanta descomposición en el cambio de la doctrina de la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En el verso número 34 hay una clara exhortación. Si ellos necesitaban consumir alimento para el cuerpo, que lo hicieron en sus casas, y bueno, y si a veces se necesitaban compañerismos en la iglesia, podían hacerse, pero la doctrina de la cena del Señor debía hacerse dignamente, o mejor, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos mencionado en 1 Corintios en el capítulo número 11. Es nuestra oración que como iglesias locales del Señor conservemos siempre la pureza doctrinal en la cena del Señor y lo hagamos siempre dignamente para su honra y su gloria. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.